¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Pasión por el Evangelio. Los saluda Mauricio Pérez, soy locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar todos los días en tu estación de radio favorita o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si te gustaría que tu estación de radio local católica transmitiera Semillas para la Vida, porque todavía no lo hace, pídele que se ponga en contacto con nosotros. Ellos pueden transmitir nuestro programa sin ningún costo. Así es que más de 27 estaciones de radio nos sacan al aire en más de 10 países desde hace más de 10 años, así que es simplemente cosa de que les avises y de que se pongan ellos en contacto con nosotros. Pues bien, nuevamente estamos aquí reunidos para reflexionar juntos acerca del Evangelio de este domingo. Es un Evangelio fascinante el que vamos a estudiar en esta ocasión y vas a ver que vamos a aprender mucho juntos. El programa tiene el propósito, como siempre, de desmenuzar este Evangelio, de hacer un análisis bíblico que te dé bastantes elementos para que cuando vayas a la Santa Misa de este tercer domingo del tiempo ordinario, le saques el máximo provecho a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el inicio del ministerio de Jesús, así como el llamado que hace a sus primeros 4 apóstoles. Un tema muy interesante, así que vamos ya a entrar en materia, como siempre, haciendo la lectura del Evangelio, y para ello vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Mateo, por estar nosotros en el ciclo litúrgico A, dice así: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el Evangelio que nos propone San Mateo en esta ocasión, el inicio del ministerio de Jesús. Vamos analizándolo por partes porque hay mucho que reflexionar en esta perícopa del inicio del ministerio de Jesús. Primeramente dice Mateo que al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. El arresto de Juan por parte de Herodes, como sabes, Juan fue una persona muy clara, muy firme, muy contundente en contra de los atropellos que cometía Herodes y también en contra de su adulterio público con Herodías. Fue algo que no solamente no toleró Herodes, sino que sobre todo no toleró su concubina, y ella lo forzó a que arrestara a Herodes y de que arrestara a Juan el Bautista, y eventualmente lo forzará a que lo mate. Eso sucederá más adelante, pero por lo pronto ya Herodes manda arrestar a Juan el Bautista. Y esto para Jesús es algo que representa varias cosas. Primeramente, termina aquí ya el ministerio de Juan el Bautista, entonces Jesús toma la estafeta. El hecho de que Juan el Bautista sea arrestado es señal para Jesús de que ha llegado el momento de que él inicie el ministerio. Pero al mismo tiempo es una reflexión para Jesús por el hecho de que
Juan el Bautista está siendo arrestado y está siendo arrestado para eventualmente morir por cumplir su misión. Y Jesús sabe que en determinado momento él mismo será arrestado para morir en cumplimiento de su misión. Incluso el verbo que se utiliza en el texto original en griego, escrito por San Mateo, no habla de arrestar, se refiere a arrestar por supuesto, pero realmente el texto original de Mateo no dice Juan es arrestado o Juan habían arrestado a Juan, sino que dice Ioannes paredothi. Y este verbo paredothi significa más bien que fue entregado. Cuando Juan fue entregado, eso es lo que realmente Mateo escribió, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido entregado. Y este verbo, paredothi, que ha sido entregado, es muy simbólico porque se refiere a ser entregado en sacrificio. De manera que, de algún modo misterioso, este prendimiento de Juan no es solamente el hecho de que las fuerzas de Herodes arresten a Juan, sino que Juan es entregado. ¿Entregado por quién? Entregado por Dios. De modo que este prendimiento de Juan obedece de una manera misteriosa al plan de Dios. Así como eventualmente Jesús mismo, cuando sea arrestado, más que ser arrestado, es entregado por su Padre, para padecer su pasión con la cual Jesús nos va a salvar. Todo esto motivo de fuerte reflexión para Jesús ciertamente, y esto lo motiva ya a iniciar su vida pública, a iniciar su ministerio, pero también le sirve a Jesús como una advertencia. Claramente, Jesús encontrará en Herodes a un enemigo, a un opositor. Ya desde que nació el padre de este Herodes, Herodes el Grande, se había también opuesto a él cuando vimos cómo intentó matar a todos los niños pequeños que habían nacido, tratando de paso de matar a Jesús cuando los magos le vinieron a decir que venían ellos en busca de un rey. Así que tanto el padre de Herodes como el hijo de Herodes son enemigos de Jesús. Y Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, que es Herodes Antipas, es el que ha arrestado a Juan Bautista, pues será un enemigo tan fuerte de Jesús que parece que es una de las personas a las que Jesús no les tiene paciencia. Advertencia para todo el mundo también. Llega Jesús a expresarse muy fuertemente de Herodes. En alguna ocasión manda a sus vasallos a decirle, díganle ese zorro, lo desprecia, lo habla con desprecio. Fíjate, siendo Jesús que ama a todos, hay algunas personas a los que no les tiene tanta paciencia. Eso es una señal fuerte. El caso es que este arresto de Juan el Bautista, Jesús, como te digo, le sirve también de advertencia, y de ahí que entonces nos cuente Mateo que Jesús, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Jesús creció, después de su regreso de Egipto. Jesús se estableció en Nazaret, que era donde vivían José y María, ahí fue donde Jesús creció. Y es muy notorio cómo Jesús no arranca su vida pública en Nazaret. Jesús no arranca su vida pública en su pueblo, sino que se va a un lugar lejano, y este lugar al que se va es Cafarnaúm. Y esto tiene que ver en cierta parte también por el hecho de la amenaza de Herodes, porque Nazaret se encontraba a 6 kilómetros de Séforis. Séforis es una ciudad que se ubica al noroeste, o se ubicaba al noroeste de Nazaret, y Séforis es una ciudad muy importante, no solamente porque ahí es donde vivía Herodes de fijo, sino que Séforis es muy importante porque, te pregunto yo, hasta podremos hacer un concurso, pero bueno, mejor te cuento yo aquí. ¿Sabes tú quién dice la tradición que nació en Séforis? Exacto, la Virgen María. Séforis es la ciudad, o el pueblo, era una ciudad donde la tradición dice que nació la Virgen María, a 6 kilómetros de Nazaret. Y también cuenta la tradición que era en Séforis donde vivían Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María. El hecho es que Herodes también vivía ahí, y por eso Jesús se va a Cafarnaúm, ya lejos del territorio de Herodes, para poder actuar en libertad. Pero además, estratégicamente, Jesús va a un lugar muy importante, Cafarnaúm.
Cafarnaúm era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde había personas que venían de diferentes países, de diferentes tierras, de diferentes regiones, con diferentes costumbres, con diferentes lenguas, con diferentes creencias, con diferentes religiones. Era un lugar muy diverso. Y es ahí donde arranca Jesús su ministerio. Algo que también es muy significativo porque deja ver cómo desde un principio Jesús no solamente viene para salvar al pueblo de Dios, sino que la misión de Jesús es una misión universal. Y tanto es así que aquí en esta profecía de Isaías vamos a ver cómo a donde se dirige Jesús es tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces era un lugar en el que no solamente vivían judíos, sino que era un lugar que también habitaban gentiles, personas nuevamente de otras creencias, de otras religiones, de otras tierras. Y entonces dice Mateo, encuentra aquí una conexión con la profecía que había hecho Isaías siglos atrás, que dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló. En los tiempos de Isaías, los persas se habían apoderado de esta tierra y la habían sometido, y el pueblo de Dios que habitaba en esa región en aquel tiempo había sufrido mucho. De ahí que Isaías haga esta profecía, pero Isaías promete que así como en este momento, en ese tiempo, sufrieron mucho de manos de los persas, habrá un momento en que en este lugar, este pueblo que habitaba en las tinieblas vio una luz grande, y esta luz grande pues es precisamente la luz de Jesús. Es la conexión que encuentra Mateo, y con esto Mateo encuentra cumplimiento a esa profecía de Isaías, que si pones atención en la Santa Misa, esta profecía de Isaías comprenderá la primera lectura. Como siempre te he explicado en la Santa Misa, el tema de la primera lectura es siempre el mismo tema del Evangelio. Esta es una clave para entender las lecturas en la Santa Misa. El tema de la primera lectura es siempre el mismo tema del Evangelio, y es que Dios habla a través de sus profetas en la primera lectura, y después, que es en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios, y posteriormente Jesús dará cumplimiento a esa palabra de Dios. Así que hay esa conexión temática, y por eso es que tal cual la primera lectura leeremos por completo esta profecía de Isaías que posteriormente Mateo repetirá con todas sus letras. Desde entonces, dice Mateo, comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Tanto que se puede reflexionar solamente de esta frase de Jesús. Pero algunas ideas en este corto espacio que tenemos aquí en Pasión por el Evangelio, porque todavía tenemos muchas otras cosas de qué hablar. Primero que nada, esta enseñanza de Jesús, esta exhortación, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, es la continuación. Está Jesús haciendo eco a la enseñanza constante de Juan el Bautista, precisamente. Ve cómo aquí termina la misión de Juan el Bautista, que se dedicaba a exhortar a la gente a la conversión porque el reino de los cielos estaba cerca, y lo que hace Jesús es ahora tomarle la estafeta a Juan el Bautista, él continuar la carrera, y el mensaje central de su predicación es precisamente este: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y este será el mensaje a lo largo de toda la vida pública de Jesús, esta invitación a la conversión porque el reino de los cielos está cerca. Y algo importante es entender esta conversión. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vemos el texto original en griego, nuevamente es que es fundamental ir al griego para poder entender la esencia del mensaje. La exhortación, el verbo que utiliza Jesús es el verbo metanoia. Aquí lo dicen de forma imperativa, lo conjuga de forma imperativa, metanoiete. Metanoiete, que es el imperativo del verbo metanoia. Metanoia significa meta, cambiar, noios, forma de pensar, actitud. Entonces, la conversión a la que se refiere Jesús es al cambio de actitud, al cambio de forma de ver las cosas, al cambio en el pensamiento. Cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu actitud, porque el reino de los cielos está cerca. Y es que finalmente en eso consiste la conversión, en que cambiemos la actitud. Si tú analizas cualquiera de tus fallas dominantes que te conducen a pecar sistemáticamente, date cuenta que si tú cambias tu actitud sobre aquello que te somete, realmente vas a convertirte al camino de Jesús.
En eso consiste la conversión, en cambiar nuestra actitud. Si tienes 1000 problemas en tu familia, si tienes 1000 problemas con tu pareja, cambia tu actitud ante tu pareja, con tus hijos. Cambia tu actitud con tus hijos. Sé más paciente, sé más dulce, sé más comprensivo y las cosas van a mejorar. Si eres impaciente con las personas en la calle y eso te lleva a pecar porque las agredes verbalmente, porque las desdeñas con la mirada, porque a todo el mundo lo ves feo, porque a nadie le soportas nada, cambia tu actitud ante la gente de la calle. Cuando alguien te pide ayuda y nunca quieres ayudar a nadie. Y sabes que eso está mal, porque Jesús pide que seamos como el buen samaritano, dispuestos a darlo todo, nuestros bienes, nuestro tiempo, para ayudar al que lo necesita. Y tú no eres así. Cambia tu actitud ante las personas necesitadas. Como ves, la conversión, la oración, si nunca rezas porque te da pereza hacerlo, o la Santa Biblia, si nunca la lees porque te da pereza tomar la Biblia y leerlo, cambia tu actitud ante la Santa Biblia, cambia tu actitud ante la oración. Date cuenta que no es algo aburrido, date cuenta que de entrada nos pone en contacto directo en primera persona con el Creador, o con el Redentor mismo, con Jesús. ¿Qué más quieres? Eso es para emocionarnos, no es para aburrirnos. Cambia tu actitud ante la oración, cambia tu actitud ante las cosas sagradas. Entonces date cuenta cómo este metanoiete que dice Jesús, en eso consiste, en que cambiemos nuestra actitud. Y esa es la esencia de la conversión, cambiar de actitud. Y esta por fuerza tiene que ser una de las ideas centrales de esta emisión de Pasión por el Evangelio. Bueno, pues, ¿qué más vemos aquí en este texto? Después de esto, encontramos dos textos paralelos que hablan del llamado que hace Jesús a sus primeros apóstoles. Son dos textos paralelos, el mismo orden de eventos, el mismo número de personas, la misma respuesta de las dos personas. Si ponemos un texto junto al otro, vamos a ver exactamente el mismo desarrollo. Vamos a empezar por el primero que viene aquí, tal como lo propone Mateo. Dice: pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Brinquemos al otro texto. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Ahora, vamos a regresar al primer texto. A Pedro y Andrés Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A Santiago y Juan simplemente dice Mateo que los llamó. Pero después la conclusión, el último paso, es importantísimo. En el caso de Pedro y Andrés, dice Mateo, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y en el caso de Santiago y Juan, dice, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Como ves, son dos textos idénticos. Jesús los ve a dos hermanos, los dos estaban ocupados en tareas de la pesca, y los dos de inmediato dejan lo que están haciendo y lo siguen. ¿Ves? Textos idénticos. Esto fascinante. Pero cada uno de estos textos tiene una enseñanza diferente. Son dos textos idénticos, pero cada uno tiene una enseñanza diferente. Pon atención, porque esto es muy interesante. En el caso de Pedro y de Andrés, de Simón y Andrés, o Pedro y Andrés, a fin de cuentas, ya desde aquí, Mateo nos dice que Simón era llamado Pedro y Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay dos ideas que Jesús propondrá a lo largo de su misión para el trabajo apostólico: ser pescador y ser pastor. Ser pescador y ser pastor. Y es que uno es diferente del otro. El pescador no tiene nada, no tiene peces, tiene que echar las redes, tiene que trabajar, ¿para qué? Para reunir peces en sus redes. Y tiene que hacerlo de una manera activa, ¿verdad?
No es como el pescador que hoy va con su caña de pescar y la arroja y está ahí horas esperando a que pique un pez y después se pelea con él hasta que lo sacan. No, en este caso son pescadores que tiraban las redes, tenían que buscar donde había peces, primero tenían que buscar donde había peces, tenían que tirar las redes y después que los atrapaban tenían que jalar con todas sus fuerzas para subirlos a la barca, ¿verdad? Era un trabajo proactivo en el que tenían que tomar la iniciativa de ir, buscar, atrapar en las redes y entonces atraer. En el caso de los pastores es diferente. El pastor más bien cuida un rebaño. Él cuida un rebaño, lo guía, lo pastorea. Si a una oveja se le escapa, va y la busca hasta que la encuentra y la trae de regreso. Pero estas son las dos ideas del trabajo apostólico que Jesús propondrá en su vida pública y comienza con esta de la misión. Por eso le dice a Pedro y a Juan, a Pedro y a Andrés, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, ya no pescadores de peces como lo que están haciendo, sino pescadores de hombres. Y lo mismo sucede con Santiago y con Juan, que también se dedicaban a la pesca. Lo primero en la reacción de ambos es que, porque son tres cosas, ¿verdad? Es que de inmediato, los dos de inmediato, los dos dejan, o los cuatro, ¿verdad? 2 y 2, los cuatro de inmediato, los cuatro dejan y los cuatro siguen. Bueno. De inmediato, es decir, su respuesta es radical, su respuesta es ahora, es aquí y ahora, el hic et nunc, aquí y ahora, es radical. Si Jesús me llama, mi respuesta es de inmediato, no es para mañana, no es déjame pensarlo, no es déjame consultarlo con alguien más, no es mañana te digo, no, es ahora. Si Jesús te llama, es ahora. Y aparte los está llamando para una misión, no nada más les dice vengan. Los está llamando con un propósito. Vengan, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y ellos en ese momento dicen, vamos pues, de inmediato. La segunda parte de su respuesta es que dejan. En el caso de Pedro y Andrés, ellos dicen el Evangelio que dejan las redes. En el caso de Santiago y Juan, ellos dejan la barca y dejan a su padre, porque se encontraban con su padre Zebedeo ocupados en estas tareas de la pesca. Por eso te digo que aunque son dos textos idénticos, las enseñanzas son diferentes. En el caso de Simón y Andrés, ellos dejan las redes, es decir, ellos dejan a lo que se dedicaban, ellos dejan su forma de vida, dejan su modus vivendi, de eso vivían, ellos dejan de lo que vivían. Era su profesión, era lo que eran pescadores. Dejan lo que son, dejan lo que hacen, dejan su vida, dejan su estilo de vida, dejan su forma de ganarse la vida, dejan todo eso de inmediato por seguir a Jesús. En el caso de Santiago y Juan, ellos dejan su barca, pero lo más duro, dejan a su padre. Y no lo consultan con el padre. No le dicen a Jesús, déjame pedirle permiso a mi padre, déjame consultarlo con su padre, sino que dejan también a su padre. Y dejar, esta palabra dejar, pues es una palabra fuerte, es dejar atrás, es soltar, es desprenderse, es desapegarse, es de alguna forma abandonar. Dejan para ir en seguimiento de Jesús. Y entonces Jesús enseña cómo para seguirlo cuando Él llama, pues en ocasiones hay que dejar lo que uno es, dejarlo atrás y soltarlo. En ocasiones hay que dejar a la familia precisamente para seguir la misión a la que Él nos llama. Y en este caso, este trabajo apostólico está fuertemente relacionado con aquellos que tienen una vocación a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, que tienen que dejar lo que eran su forma de ser, su profesión o sus anhelos profesionales, los tienen que dejar. Pero también tendrán que dejar a su familia para poder ir de lleno con un corazón abierto a todos los hombres y así poder ser pescadores de hombres. Entonces, estas son las tres etapas de esta respuesta que dan. Y esto es muy importante. Ellos no fueron a pedirle permiso a Jesús de seguirlo. Es Jesús el que los llama. Y algo que se me escapó, que es también muy importante, es que Jesús antes de llamarlos los ve. Dice el Evangelio muy claramente, pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, y más adelante dice, y pasando adelante vio a otros dos hermanos.
Y esta expresión vio a dos hermanos. En el original en griego dice Eiden duo Adelphus, Eiden duo Adelphus. Eiden, los vio. No es simplemente que les echó un vistazo, no creas que de pasada los vio y dijo, estos dos están buenos para que me sigan. No, este verlos significa penetrar a su corazón. Jesús los contempló, Jesús penetró a su corazón, y por eso Jesús sabía que ellos eran buen material para seguirlo, para hacerse apóstoles suyos. Que Jesús los vio significa que penetró su corazón. Así es como Dios nos ve. Cuando Dios nos ve, no simplemente nos está observando de lejos, no, cuando Jesús nos ve, cuando Dios nos ve, Él está penetrando en nuestro corazón. Y esta es la manera como Jesús los vio. Entonces, primero Jesús los ve, penetra su corazón, y entonces los llama. Porque sabe ya en su corazón, viendo su corazón, que ellos pueden responder y que ellos pueden ser buenos apóstoles suyos. Por eso los llama. Y entonces, en el caso de los apóstoles, ellos los siguen, ellos responden y siguen. Es Dios el que llama, aquí no es el hombre que toma la iniciativa y él va, no. Si Dios no te llama, pensemos nuevamente en la cuestión de la vocación, ¿verdad? Si Dios no te llama, no hay por dónde, ¿verdad? La vocación, por eso es una vocación, es un llamado, no es que tú vayas y quieras, no, es que es un llamado especial de Dios. Y si no te llama para la vida religiosa, te llamará para la vida matrimonial, y si no, para la vida consagrada, y si no, Él sabrá para qué te llama. La cosa es estar abiertos para que en el momento en que penetre Jesús nuestro corazón y nos llame, nosotros de inmediato podamos darle una respuesta así como hicieron estos, que curiosamente son dos pares de hermanos, ¿te das cuenta? De modo que en ocasiones el llamado que hace Jesús es personal, en otras ocasiones es un llamado incluso a familiares. Yo tengo un amigo, es uno de mis mejores amigos, es un sacerdote, él es de Sudáfrica y tiene un hermano gemelo, y curiosamente los dos son sacerdotes, uno de ellos es religioso, es padre redentorista, el otro es sacerdote diocesano, pero qué curioso que dos hermanos, además gemelos, sean los dos sacerdotes, ¿verdad? Entonces igual, de algún modo Jesús les susurró al oído, deja tus redes y ven y sígueme, y los dos escucharon y de inmediato lo siguieron. Fascinante este texto. Ya termina la perícopa del inicio de la misión de Jesús diciendo que Jesús recorría toda Galilea, es decir, toda esta tierra de judíos y de gentiles, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un texto verdaderamente fascinante. Muchas gracias a todas las personas que gentilmente están conectadas en esta emisión en vivo. La lista es larga, así que no quiero aquí arruinar la transmisión por mover donde no deba, pero al menos a los que alcanzo a ver aquí listados, muchos saludos a Patricio Alberto, a Sonia, saludos a Clara, a Víctor y a Mariana, a Héctor y Brenda, también a Jazz, a Axel, a Marta, a Roberto, a Juan. Muchísimas gracias a todos, saludos a California, saludos a El Paso, Texas, saludos a San Diego. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en esta transmisión en vivo, y gracias por supuesto también a las personas que amablemente están viendo la repetición de este programa a través de nuestro canal en Facebook o en nuestro canal en YouTube o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Pues ya es la décima o la 11ª emisión de este programa Pasión por el Evangelio. La primera no tenemos lamentablemente el programa grabado, fue una emisión muy accidentada, era la primera vez que lo hacía, se nos cortó la transmisión, tuvimos que hacerlo en 2 episodios, en fin, fue un experimento, pero ya son varias emisiones y tenemos un auditorio muy regular, muy constante. Si te gusta este tipo de análisis bíblicos, te invito a que leas mi libro más reciente, 666, el criptograma apocalíptico. Es un libro en el que hago un análisis bíblico muy muy detallado, pero aunque es muy detallado y es de buen nivel exegético, es un libro que escribí lo suficientemente sencillo para que todo el mundo le pueda entender. Es un libro de buen nivel bíblico, pero es un libro que todo el mundo puede entender, y en él hago un análisis bíblico muy muy exhaustivo siguiendo uno de los métodos de interpretación bíblica que se usan en la Iglesia Católica, un método formal, para
interpretar la perícopa del libro del Apocalipsis, que nos habla de la segunda bestia, cuyo número es 666, y a través de este análisis bíblico tratar de discernir quién es este 666 al cual se refiere el autor del Apocalipsis. El libro lo puedes encontrar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, o lo puedes adquirir directamente en Amazon. En el país que vivas, métete a Amazon. Si hay una tienda local, métete a tu tienda local de Amazon. Si no, ve a amazon.com, ahí te lo mandan en su edición impresa hasta la puerta de tu casa. O también puedes adquirir la edición digital para tu Kindle Reader, o para la aplicación gratuita que descargas de Amazon, que se llama Kindle Reader, y a través de ello puedes leer la edición digital, y en ese caso no tienes que esperar, la descargas de inmediato y la puedes comenzar a leer y comenzar a aprender más acerca de la Sagrada Escritura. Y es que claro, para los seguidores de este programa Pasión por el Evangelio, pues entiendo que les apasiona la Sagrada Escritura, y qué mejor que aprendan más acerca de la misma, y este es un excelente recurso para que profundicen en un libro fascinante, misterioso, bello, hermoso, pero también difícil de entender, que es el libro del Apocalipsis. Pues bien, queridos amigos, ¿qué significa todo esto para nosotros? Jesús a nosotros también nos llama, ¿no? Y qué ganas dan. ¿A poco no lee uno este episodio y quedan ganas de estar pescando una mañana y que de pronto se acerque Jesús y nos llame? Y nos llame a lo que Él quiera, y donde Él quiera, y a lo que Él quiera. Pero cuando eso sucede, necesitamos estar abiertos a darle una respuesta de inmediata, una respuesta radical, como han hecho Simón, Andrés, Santiago y Juan, estos dos grupos de hermanos. Pero también es muy importante tener claro el mensaje de Jesús, esta exhortación al cambio de actitud, que es la conversión, esta metanoia. Metanoiete, dice Jesús, cambien su actitud. En eso radica nuestra verdadera conversión. Así que nos llevamos de tarea el ejercicio de analizar nuestra vida, de revisar las fallas dominantes que nos someten, y de entender cómo, si cambiamos la actitud ante aquello que nos somete, vamos verdaderamente a convertirnos hacia el verdadero camino que quiere Jesús que caminemos, que es el camino que nos lleva al reino de los cielos. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y así te invito, como es costumbre, a que terminemos esta emisión de Pasión por el Evangelio poniéndonos en presencia del Señor un instante y elevando una oración juntos. Así que, como es costumbre, te invito a que coloques tu mano sobre tu corazón, a que cierres tus ojos un instante y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quiero ser de los tuyos, Señor, para ver dónde y cómo vives, para enseñarnos el camino de la verdad, para que seamos profundamente felices. Quiero ser de los tuyos, Señor, y que me enseñes a pescar la alegría, y que me impulses a pescar personas para ti, y que me dejes mirarte a los ojos. Quiero ser de los tuyos, Señor, y escuchar tu palabra para saber qué quieres de mí, y participar de tu Eucaristía para ser fuerte, y rezar junto a ti para no sentirme solo. Quiero ser de los tuyos, Señor, y que me cambies en aquello que no soy bueno, y que me cambies mi corazón duro, y que me cambies si estoy equivocado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Está al pendiente, porque el próximo programa en vivo no será acerca del Evangelio, eso lo dejaremos para el próximo fin de semana, pero puede ser que hoy mismo en la noche o en estos días por venir tengamos un programa en vivo a solicitud de cientos de personas que así lo han pedido, un programa para analizar esta película Silence, esta película de aquellos jesuitas en Japón en el siglo XVII, en esos tiempos de persecución, que ven su fe sometida a prueba y que la respuesta que dan
será acorde con la voluntad de Dios o no. Esa es la temática de la película y es lo que vamos a estar analizando en nuestra próxima emisión en vivo, así que está por favor al pendiente y no te la pierdas. Te deseo un fin de semana lleno de bendiciones. Gracias por el favor de tu atención. Apasionate por nuestra fe.